La escalofriante revelación de una obsesión maldita, historias de terror y brujería descubiertas la noche se cernía sobre el barrio como un manto oscuro, pesado y opresivo. Sofía, madre soltera y enfermera, apenas podía respirar en su reducido apartamento. La humedad de las paredes desgastadas parecía ocultar secretos inconfesables. Sus ojos, cansados de largos turnos en el hospital, se cerraron en un intento de buscar descanso, pero la inquietud la mantenía al borde del sueño. El eco de sus miedos se mezclaba con los susurros de la comunidad, brujería, maldiciones, sombras que consumían almas. De repente, un grito desgarrador atravesó la penumbra. Sofía se levantó de un salto, el corazón en la garganta. Corrió a la habitación de Mateo, su pequeño de 7 años, y lo encontró temblando, empapado en sudor. «Mamá». La sombra, nuevamente. Balbuceaba, sus ojos abiertos como platos, llenos de terror. Su mundo se desmoronaba, y el pánico comenzaba a estrangularla. No había considerado que aquellos rumores pudieran ser más que cuentos de viejas. Pero ahí estaba su hijo, temiendo una presencia que él solo podía ver. Los días se sucedieron pesadamente, y las pesadillas de Mateo se intensificaron. Sofía trataba de ser fuerte, de ocultar su propia ansiedad para que el niño no sintiera la presión. Pero las miradas que cruzaban en el barrio la perseguían, vecinos que desaparecían, rostros que eran historia instantánea. Mientras las calles se convertían en un laberinto de desconfianza, el miedo se afianzaba en su pecho como una garra afilada. ¿Por qué no avisas a la policía?, cuestionaban algunos, pero Sofía sabía que los brazos de la ley estaban atados por la corrupción que impregnaba el aire. Casi como un mantra, la comunidad repetía que no había a dónde acudir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sofía decidió que debía encontrar respuestas. Una tarde, mientras rebuscaba en la biblioteca del barrio, dio con un libro que hablaba de maldiciones y sombras ancestrales. Las páginas amarillentas revelaban la historia de una figura sombría que acechaba y devoraba familias. Sus manos temblaban al descubrir relatos de tormentos pasados que resonaban con sus propios temores y los de Mateo. Cada paráfrasis iba tejido con el frío de la inquietud, una conexión palpable con lo desconocido. Algo se movía en la penumbra, algo más que simples fantasías. Al salir de la biblioteca la noche caía como un telón, y sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como un presagio. Decidida a proteger a su hijo, se dirigió a casa. Pero al abrir la puerta, una sombra en movimiento cruzó la habitación. La inquietud se convirtió en terror. En el baño, el espejo estaba empañado, y en su superficie, un mensaje dibujado en la niebla: ya es hora de recordar. El terror se apoderó de Sofía y, temblando, corrió hacia la habitación de Mateo. Al entrar, lo encontró mirándole fijamente a la pared, sus ojos desorbitados. Una figura oscura comenzó a surgir de la nada, una manifestación de sus miedos y lo que estaba a punto de descubrir. Mamá susurró, mientras el horror brillaba en su mirada. Estaba a punto de enfrentar lo que realmente acechaba en la oscuridad. ¿Sería su comunidad una aliada o un enemigo? El misterio se cerraba a su alrededor, y el tiempo empezaba a agotarse. La sombra ya estaba allí y Sofía debía decidir: ¿enfrentaría esa verdad aterradora, o dejaría que devorara a su hijo? El aire se volvió espeso, y el murmullo en la habitación resonaba como un lamento lejano. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación.
La sombra, con su forma amorfa, se alzaba en la penumbra, danzando entre las efímeras luces de la habitación. Mateo, cierra los ojos, por favor, le ordenó, aunque sabía que no tenía certeza de cómo protegerlo. La voz del niño apenas era un susurro, cargada de terror. No puedo, mamá. Ella, está aquí. Sofía recordó las palabras del libro, cada fragmento que había absorbido antes. Debes recordar, todo tiene que ver con el pasado. Se sintió atrapada, sus recuerdos deslizándose como arena entre los dedos. No había conocido la historia de su familia, solo rumores. ¿Por qué no me lo contaron?, se preguntó, mientras los ecos de la oscuridad la envolvían. La sombra avanzó, y el reflejo en el espejo del baño distorsionó sus facciones ya crispadas. Los ojos de Sofía se agrandaron al ver cada vez más rostros ausentes, rostros de sus vecinos, de aquellos que habían desaparecido. Era como si la figura oscura tomara forma, un rompecabezas de almas perdidas deseando regresar. Con cada inhalación, el aire se tornaba más pesado, opresivo. «Sal de aquí». Sofía gritó, su voz temblando con la desesperación que anidaba en su pecho. Pero la figura no se detuvo. Mateo comenzó a llorar, un llanto que desgarraba el alma. «Mamá, me quiere llevar». De repente, una idea fugaz iluminó su mente. Se recordó a sí misma, siendo niña, oyendo las historias de su abuela sobre un viejo ritual que podía disipar a las sombras. «Mateo, repite después de mí», le dijo, entrecerrando los ojos, buscando conexión en esa oscuridad. «Luz, que brille la luz». Apenas alcanzó a pronunciar las palabras antes de que la sombra emitiera un sonido gutural, como si un grito de furia atravesara los muros, pero no había tiempo, necesitaba actuar. «Nunca nos van a vencer», intentó alentar a su hijo. «Recuerda, hijo, nunca estamos solos. Siempre hay luz». Con la mano temblando, mojada por el sudor, Sofía encontró un pequeño espejo de bolsillo en su bolsa. Reflexionó sobre los recuerdos de su infancia, la imagen de una casa iluminada, rodeada de risas y amor. «Luz, que brille la luz. Invoco el amor de mis ancestros», empezó a chillar. La habitación pareció temblar. La sombra retrocedió, momentáneamente confundida. Sofía sintió una fuerza surgiendo en ella, un poder que no había sentido antes. Pero la sombra no se rendiría fácilmente. Con un giro oscuro y amenazante, se abalanzó. «No, no, no». Sofía murmuró, rodeando a Mateo con sus brazos, mientras el aire crepitaba y el espejo en su mano emitía un brillo tenue. La sombra se detuvo por un instante, contemplando aquel reflejo del pasado. Era una batalla de voluntades, el amor maternal contra la oscuridad que había consumido a tantos. «Sofía, el libro», gritó Mateo, señalando el texto que había dejado en la cómoda. La conexión con las historias olvidadas podría ser la clave. Sin pensarlo dos veces, Sofía corrió hacia el libro, su mente aturdida, pero enfocada. Con los ojos llenos de lágrimas, empezó a leer las primeras líneas en voz alta, palabras ancestrales que resonaban con la vida, con la esperanza, luz, amor, esperanza. Ella sabía que esos eran sus mejores aliados, pero, ¿sería suficiente? La sombra empezó a desvanecerse, aunque la batalla apenas comenzaba, la forma oscura parecía retorcerse, como si al fin estuviera intentando aferrarse. Pero el resplandor del libro iluminaba la habitación, haciendo que el miedo se disolviera lentamente. Sofía, el susurro del niño la hizo mirar hacia él, y vio que el horror de sus ojos se convertía en aliento de lucha, pero justo en ese momento, un estruendo resonó desde el pasillo. La puerta de la habitación se sacudió, como si alguien o algo intentara entrar. Con el corazón latiendo desbocado, Sofía comprendió que tenían solo un instante para decidir. Fueran quienes fueran, no podían dejar que esa energía oscura se alimentara de su miedo. «Mateo». Su voz fue como un estallido en la penumbra. «Toma mi mano».
Juntos. Los ojos de Mateo brillaron, llenos de coraje. A medida que la sombra se agigantaba, un nuevo terror se desató en su interior. ¿Quién estaría amenazando su hogar? ¿Acaso las sombras no eran lo único a lo que debían temer? Sofía sintió que el tiempo se detenía. Con el libro en una mano y la de su hijo en la otra, ¿podría realmente enfrentarlas todas? La puerta estalló, y una brisa helada recorrió el cuarto. La sombra, aún presente, se fusionó con el terror que se desataba al otro lado. Pero había algo más. Un eco que resonaba en el fondo de su mente. Tal vez la respuesta estaba ahí mismo, en lo que ya habían olvidado. Un giro inesperado se cernía sobre ellos, y no sabían que todo lo que habían enfrentado era solo la antesala de un horror mayor que se avecinaba. El aire chilló cuando la puerta se astilló, abriéndose de golpe como si un rayo hubiera atravesado la noche. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, su mente luchaba por procesar la imagen que se abría ante ella. En el umbral, una figura delineándose en la oscuridad, un rostro conocida pero ajeno, el de su hermana Clara, desaparecida hacía años. ¡Clara! Sofía exclamó, una mezcla de alegría y terror se embotó en su pecho. ¿Eres tú? ¿Pero cómo? Pero la hermana de Sofía no sonreía, su mirada era fría, casi vacía. Un aire helado emanaba de ella, contrarrestando la luz que fluía del libro. Ella no es Clara, la advertencia de Mateo cortó la frágil esperanza como un cuchillo. Mamá, no le creas. La figura dio un paso adelante. Siempre quise volver. Sofía, su voz era un eco de dulzura que se arrastraba como un veneno, enredándose en los recuerdos olvidados de una infancia dorada. Estoy aquí para ayudarte. No, vete ya. No puedes estar aquí. Sofía retrocedió, manteniendo el libro cerca de su corazón. Los ojos de Mateo se aferraron a los de su madre, una conexión inquebrantable que les daba fuerza. ¿Pero sería suficiente? Eres débil, Sofía. Tu luz está desvaneciéndose, dijo Clara, su sonrisa retorcida más parecida a una mueca. Todo el mundo ya se ha ido. ¿Por qué no te unes a ellos? La sombra a su alrededor parecía retorcerse en un baile grotesco, alimentándose del miedo. Sofía sentía como la desesperación comenzaba a invadir su pecho. Con cada palabra que Clara pronunciaba, la habitación se tornaba más oscura y el brillo del libro se desvanecía. Después de años de ausencia, ahí estaba, en forma de una sombra que no podía dejarla ir. ¿Por qué no me lo dijiste? Vociferó Sofía, cuestionando a la figura que antes había amado con el alma. Siempre estuviste a mi lado, pero nunca supe. Nunca quise que esto pasara. La voz se le quebró, el dolor resurgía con fuerza. ¿Y qué podría haber cambiado eso, cuando todo está perdido ya? Clara se acercó más, su forma comenzando a desvanecerse, asomando el horror que había devorado su ser. Ven, hermana. Juntas, la oscuridad jamás nos hará daño. La sombra detrás de Clara se irguió, tomando una forma aún más amenazante. Sofía se dio cuenta de que lo que realmente estaba allí era la manifestación de esa pérdida, la desesperanza de un amor que había sido devorado por lo desconocido. No te acerques, gritó, tomando la mano de Mateo con una firmeza desgarradora. Nosotros no somos como tú. No te necesitamos. Las palabras resonaron, y en ese instante, un destello de luz iluminó la habitación. Mateo, sintiendo la energía en el ambiente, comenzó a recitar las palabras del libro. Luz que brilla, amor que sana. Su voz se alzó, rompiendo la tensión. Sofía sintió la brisa cálida regresar. El libro en sus manos resonaba vibrante, captando la esencia de sus ancestros, de las historias olvidadas. Sí, Mateo, susurró, dejando que el amor por su hijo guiaran sus palabras. Nunca estamos solos. La sombra, ahora debilitada, tambaleándose por la intensa luz, comenzó a desvanecerse.
Pero la figura de Clara persistía, alimentándose de la confusión en la mente de Sofía. ¿Te irás otra vez? ¿Nos dejarás solas? Esa pregunta hizo eco en su mente, como si en ella residiera la clave de lo que perduraba. Las lágrimas afloraron a sus ojos, el deseo de recuperar lo que había sido la corría por sus venas. Aún así, sabía que la oscuridad no era su hermana. Con un grito, Mateo cerró sus ojos y continuó el mantra, empujando la luz hacia adelante. Luz que brilla. De repente, un sonido sordo resonó. La figura de Clara se desvaneció, pero el eco de su risa resonó. No puedes escapar de mí, Sofía. Las palabras se perdieron en el aire, como un susurro de advertencia. Sofía sintió la habitación estremecerse, pero ahora había un nuevo sentido de urgencia. La sombra atrás de Clara se retorcía. No era solo la figura de su hermana la que enfrentaba, había algo más maligno, algo que había estado esperando pacientemente en la oscuridad. Mateo, vámonos, gritó, y la puerta cerrada pronto estalló, dejando un pasillo oscuro y enrarecido ante ellos. El pánico se apoderó de Sofía al darse cuenta de que lo peor aún estaba por venir. ¿Y si la verdadera oscuridad no era solo la sombra, sino lo que se escondía detrás de la puerta que acababan de franquear? Con el eco de su hermana resonando aún en su cabeza, Sofía no pudo evitar pensar, ¿qué secretos aún permanecían ocultos entre las sombras? ¿Podrían enfrentar sin más esa marea abrumadora, o el pasado por fin les cobraría la factura? El pasillo se extendía ante ellos como un túnel sin final. Las paredes parecían hincharse y encogerse, dibujando sombras siniestras que se alargaban a medida que Sofía y Mateo avanzaban. El silencio era opresivo, cada paso resonaba como un eco distante, y el frío que se había filtrado a través de la puerta los envolvía con un terror palpable. «Espera», susurró Mateo, su voz temblando. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si algo la observase desde la oscuridad. «¿Qué pasa, Mateo?» Sofía se giró para mirarlo, sus ojos llenos de miedo y determinación. «No podemos quedarnos aquí. Debemos salir». «Lo siento, mamá», dijo él, con los labios temblorosos. «Escuché algo, un susurro, algo que viene detrás de nosotros». Sofía contuvo la respiración, intentando discernir cualquier sonido en ese laberinto de horror. Efectivamente, un murmullo etéreo comenzó a hacerse más perceptible, un lamento que retumbaba entre las paredes, arrastrando con él ecos de viejas memorias. Eran voces dispersas, invocando un pasado oscuro. «Vámonos», gritó Sofía, sintiendo una urgencia aterradora. Comenzaron a correr, cada paso alimentando la sensación de que algo lo seguía, algo que no debería existir. Las luces parpadeaban en la desconcertante penumbra, como si la misma casa estuviese viva y consciente, jugando con sus ansiedades. De pronto, la oscuridad pareció cobrar vida. Sombras provenientes de las paredes se agitaron y comenzaron a tomar formas. Sofía sintió el horror apoderarse de ella cuando reconoció los rostros de quienes creía perdidos, vecinos, amigos, incluso familiares. Todos mirándola con ojos vacíos, atrapados en una existencia de sufrimiento. «¿Qué son ellos?», murmuró Mateo, con lágrimas en los ojos, aferrándose más fuerte a Sofía. «Mamá, están gritando, Matt, son ilusiones, no son reales», aseguró Sofía, su voz resonando con determinación a pesar del pánico que le llenaba el pecho. «Nosotros somos reales». En ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire, el nombre de Sofía retumbando en cada rincón, arrastrándola hacia el abismo de la desesperación. «Sofía, ven a mí». No, Sofía cerró los ojos, intentando bloquearlo. Pero allí estaba de nuevo Clara, su rostro distorsionado por una mezcla de sonrisa y devastación. «Te lo estoy pidiendo, ven, estamos esperando por ti». «No, Clara. No eres mi hermana». Un viento helado barrió el pasillo, empujando a Sofía, casi haciéndola caer. Las sombras retorcidas comenzaron a deslizarse hacia ellos, susurros que carcomían la piel.
De repente, todo el terror que habían enfrentado parecía reunir su fuerza, convergiendo en un punto. Sofía levantó el libro, su rayo de esperanza brillando tenuemente. Mateo, las palabras, exigió, su voz cada vez más firme. El mantre, Mateo, sin dudar, comenzó a pronunciar las palabras, pero antes de que pudiera terminar, una ola de oscuridad se abalanzó sobre ellos. La habitación se sacudió, y detrás de la inminente sombra, una figura nueva emergió, un monstruo amorfo que se alimentaba de sus temores. Sus ojos eran profundos pozos de nada, y su risa resonó como un trueno en la penumbra. «Esto no acaba aquí», retumbó la voz del monstruo, arrastrándolos hacia un abismo de locura. «Mateo, sigue», gritó Sofía, apretando los dientes, la luz del libro discutiendo con la oscuridad voraz. «Si no te detienes, tal vez podamos vencer el miedo». Las palabras fluyeron de los labios de Mateo, pero las sombras tomaron forma, sus manos heladas reptando por la piel de Sofía. Justo cuando pensaron que todo estaba perdido, un rayo de luz se encendió en la sala. Sofía dio un paso adelante, su voz resonando con el eco de sus antepasados y su determinación. La luz siempre triunfa sobre la oscuridad, pero antes de que pudieran vislumbrar la victoria, un último grito desgarrador resonó, con la certeza de que la oscuridad también tenía sus propias fuerzas. ¿Estarás dispuesta a sacrificarlo todo, Sofía? ¿Tu hijo, tu vida, tu alma? Las palabras flotaron en el aire envenenado, un eco premonitorio que sacrificaba. La esperanza. Sofía quedó paralizada. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? Y mientras el abismo reverberaba con ecos de antiguas promesas, el verdadero desafío recién comenzaba. Sofía se sintió arrastrada por un vacío abrumador, como si la casa estuviera intentando devorarla, hiriendo su mente con dudas y temores. A su lado, Mateo seguía repitiendo el mantre, su voz quebrándose en un grito de desesperación. Pero el eco de la oscuridad era más fuerte, alimentándose de su ansiedad y sus recuerdos. «Mamá. No puedo más». La voz de Mateo, entrecortada, se coló en su mente como un cuchillo. Sofía se giró hacia él, su corazón latiendo con furia, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «Debes seguir, Mateo. Por favor». «Tú eres mi luz», gritó, atrapada entre el deseo de protegerlo y la imagen de Clara que se forzó en su mente. La figura del monstruo se alzó aún más, sus ojos vacíos escudriñando a través de la oscuridad. «Tu luz no es suficiente, Sofía». «Su alma ya es mía», resonó su voz, burlona, como un viejo amigo que se regocijaba al ver sufrir. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofía, el aire se volvió espeso y pesado. En un instante, las sombras se lanzaron contra ellos, cubriendo la luz del libro como el cielo se cubre de nubes oscuras antes de una tormenta. Sofía se mantuvo firme, cerrando sus ojos para concentrarse. «Mateo, sigue adelante». Su voz era un ancla en medio de la tempestad. El pequeño, asustado pero decidido, repitió cada palabra del mantre. Sofía sintió como cada sílaba vibraba en el aire, desafiando a la oscuridad que intentaba engullirlos. De repente, las visiones de rostros conocidos comenzaron a distorsionarse, transformándose en gritos escalofriantes que tronaban en la noche. «Esto no es un juego», susurró un nuevo eco, más claro y amenazador. Sofía reconoció esa voz, era la de su madre, un eco de dolor y traición que resonaba en sus recuerdos. Las paredes comenzaron a cerrarse, como si la casa quisiera tragarlos. Sofía extendió la mano hacia Mateo, los dedos temblando. «Concéntrate, Mateo. Solo el poder de nuestras voces puede detener esto». Mientras Mateo continuaba su invocación, una sombra comenzó a despegarse del monstruo. Un rostro emergió, el pálido y demacrado de Clara mirando a Sofía con tristeza. «No puedes salvarlo. Te pertenezco. Siempre he estado aquí en tus recuerdos», susurró, llevándose consigo el poco aliento que le quedaba. «No». Sofía gritó, con toda su fuerza. «No eres Clara.
Eres solo un eco de lo que fuiste. No tienes poder sobre mí, ni sobre mi hijo. La familia que había perdido comenzaba a rodear a Clara, susurrando, murmurando recuerdos, destruyendo la esencia de lo que había sido. Sofía sintió el deseo de llorar, la tristeza abrumándola. Pero en medio del sufrimiento, empezó a recordar. A recordar el amor, la protección, el calor de su abrazo. Esa fue su ancla, la energía del mantre comenzó a cambiar la atmósfera. Las sombras se encogían, como si fueran devoradas por la luz que emanaba del libro y del amor de Sofía por su hijo. El monstruo huyó, desgarrando la penumbra. Esto no ha terminado, Sofía. Sofía sintió que todo su ser se llenaba de determinación. Nunca terminará mientras llegue amor y esperanza. Nunca dejaré que el miedo me consuma a mí o a Mateo. Y en ese instante, el abismo resonó, como una herida abierta que nunca sanaría. Sofía se enfrentó a Clara, que se desvanecía mientras el eco de su nombre retumbaba entre las paredes. Soy más fuerte que mi dolor, porque tengo a mi hijo. La oscuridad se agudizaba, como un último brote de resistencia. Sofía alzó el libro con fuerza, contraatacando cada sombra que intentaba acercarse. Pero cuando ya parecía estar cediendo, una figura emergió entre los escombros, su madre, un vestigio de amor que aún resonaba. Ten cuidado, Sofía. Lo que liberes puede ser peor, advirtió su madre, y el horror danzó en los ojos de Clara. La luz comenzó a expandirse, barriendo el pasillo, y la casa entera pareció estremecerse. El suelo vibraba, y un grito desgarrador resonó. El monstruo se retorcía, cada vez más agónico, como si estuviera por desmoronarse en millones de puñales de oscuridad, justo cuando pensaban que la victoria estaba al alcance. Un siseo profundo emergió de las profundidades. No importa cuánto luches, Sofía. Siempre habrá un precio que pagar. Sofía se congeló. ¿Qué significado tenía eso? La sombra comenzó a tomar forma nuevamente, más poderosa, más definida. Aquel desafío apenas comenzaba, y para rescatar lo que quedaba de su familia, Sofía tenía que enfrentar una pregunta oscura: ¿qué estarías dispuesta a sacrificar por tu luz? La oscuridad se espesó a su alrededor, abrazando a Sofía como un manto frío que le erizaba la piel. El entorno se había transformado en un laberinto de sombras, y, aunque la luz del libro intentaba abrirse paso, se sentía como un fuego agonizante. Sofía apretó la mandíbula, sintiendo como el sudor corría por su frente y su corazón se aceleraba. Las palabras de su madre aún retumbaban en su mente: lo que liberes puede ser peor. Mateo, con su pequeño rostro pálido iluminado por el resplandor tembloroso, giró su mirada hacia Sofía. Mamá, ¿qué significa eso? ¿Qué precio? La inocencia de su hijo colisionó con la realidad oscura que les rodeaba, y un nudo se formó en la garganta de Sofía. Solo sigue recitando el mantra, respondió ella, intentando infundirle valor. Pero en su interior, se cuestionaba: ¿serían suficientes las palabras antiguas para enfrentar lo que venía? Entonces, la sombra se retorció, dejando escapar un grito sordo, el cual resonó como una melodía macabra en un teatro abandonado. El monstruo había perdido su forma indefinida y ahora era una figura alta y alargada, cuyos ojos ardían con una luz insaciable. Necesito un sacrificio, dijo, su voz sonando como un eco de desesperación. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quieres?, exigió, aunque sabía que su pregunta sería mal recibida. El alma que ama con verdadero fervor puede iluminar, pero también puede condenar, respondió el monstruo, destilando cada palabra como si le causara placer. Puedes salvar a tu hijo o a tu madre. Ambas almas son pasto de este oscuro fuego. No. No haré eso, gritó Sofía, su corazón desgarrándose ante la elección. La culpa se arremolinaba en su mente, mostrándole imágenes de su madre perdida y los días felices que había compartido con Clara. Mateo necesita de mí, lo sé. No renunciaré a ti. Si lo deseas, aceptaré cualquier otra alma, sonó el eco del monstruo.
El fuego siempre exige su tributo. Mientras Mateo continuaba recitando su mantra, la habitación empezó a vibrar. Sofía podía ver la casa misma, sus paredes crujían como si estuvieran vivas, devorando cada susurro de resistencia. Un grito de angustia se mezcló con el sonido ensordecedor, atravesando la limitación de la realidad y llevando ecos de memorias ancladas en el dolor. Si no tomas una decisión, serás afectada a ti misma, y él también, advirtió el monstruo, acercándose, sus manos extendidas en un gesto amenazante. En ese instante, las imágenes de su madre y Clara se superpusieron. Una roja, llena de amor y promesas rotas, la otra pálida, desvaneciéndose cada día como la bruma en una mañana de invierno. ¿Qué harías por ellos, Sofía? ¿Te atreverías a tomar la vida del otro para salvar a uno? Susurró el monstruo en un tono melódico, como si disfrutara del dilema que creaba. El tiempo se detuvo, y la angustia se volvió tangible. No puedo hacer eso, murmuró, sintiéndose atrapada entre los recuerdos y el presente. Pero el llamado de su hijo rompió su aturdimiento. Mamá, ¿por qué no podemos salir de aquí? Estás asustada por mí, clamó Mateo, perplejo pero aferrándose a la esperanza. Mateo, la angustia la invade, y el monstruo comenzó a reír, un sonido retumbante que resonó a través de la casa. El miedo es más que un adversario, es una puerta que estás a punto de abrir. Y cuando lo hagas, será peor de lo que imaginas. Las ranas en el jardín, de pronto, se hicieron gruesos murmullos, crepitando como si algo las estuviese suprimiendo. ¿Qué harás, Sofía? Desafiaron las sombras mordiendo sus talones. ¿Por quién te arriesgarías a perderte en la oscuridad? Aún no he decidido, respondió ella con un feroz desafío, pero el monstruo sonrió, sabiendo que la letanía en sus manos pronto se desvanecería, y la víctima de la luz caería en una trampa más oscura. Entonces, Sofía cerró los ojos y respiró hondo, sabiendo que un sacrificio era inevitable. Preguntándose qué tan lejos podría llegar su amor por Mateo, mientras apagaban la luz, su voz resonó, hoy. Quizás, la elección ya no sería solo mía, y con eso, un estruendo ensordecedor arrasó la habitación, llevándose con él la coherencia de la realidad, dejando a Sofía al borde de un abismo donde la elección entre vida y muerte se volvería tangible. ¿Podría hallar la luz donde la oscuridad prometía consumir todo? La pregunta flotó en el aire, llena de angustia y miedo, mientras su futuro dependía de un solo acto. ¿Sería capaz de pagar el precio por el amor que deseaba salvar? La oscuridad se tornó más densa, como si las sombras mismas se unieran para formar un muro invisible entre Sofía y la salida. Aquella figura alargada se acercaba, su aliento gélido impregnando el aire, llenando cada rincón de un presentimiento aterrador. Sofía podía sentir que el tiempo se desvanecía, que cada segundo perdido era una hora robada del corazón de Mateo. Mamá, no te rindas. La voz de Mateo, entrelazada con el eco del mantra, resonaba en su mente. Era su faro, su única esperanza en medio de la tormenta. En un arranque de desesperación, Sofía abrió los ojos y miró a su hijo. Todo estará bien, cariño. Solo sigue recitando, afirmó, aunque la inseguridad le carcomía el alma. El monstruo se detuvo, observándola con una curiosidad desenfrenada, como un niño frente a un dulce. Dame tu respuesta, Sofía. ¿Qué harías para salvarlo? ¿Estás dispuesta a perderte en el abismo por su vida? Preguntó mientras sus ojos brillaban con malignidad. A cada palabra del monstruo, un escalofrío recorría la columna de Sofía. Ella sabía que ninguna respuesta podría sacarle de esa pesadilla. La casa vibraba, los ecos de voces del pasado llenaban el aire, voces que clamaban, pedían ayuda, resonaban en lo profundo de su ser. No puedo dejar que esto me consuma, pensó mientras apretaba el libro, sintiendo que su piel ardía. De repente, Mateo se detuvo. Mamá, no puedo seguir. Las voces me cansan, dijo, su voz temblando. Sofía sintió como si un ladrillo cayera sobre su pecho. No, no puedes, respondió ella,
desesperada. Mateo, sigue. Necesitamos mantenernos firmes juntos, pero el niño se sacudió en una batalla contra el miedo. No quiero morir, mamá, susurró, y su inocencia rasgó el corazón de Sofía, desnudando su propia vulnerabilidad. Si el monstruo se alimentaba del miedo, aquí lo encontraba, un banco de emociones humanas por recolectar. La sombra se inclinó hacia Mateo, atraída por su fragilidad. El alma del niño es pura y tan deliciosa, musitó el monstruo, su voz cargada de un deseo vil. Sofía dio un paso al frente, interpuso su cuerpo entre su hijo y la oscuridad. Lo que quieras, tómame a mí, déjalo en paz, gritó. El eco desgarrador de su voz resonaba con un miedo primitivo. Silencio. Las sombras se detuvieron, titubeando por un momento, como si evaluaran la propuesta. ¿Ese es el precio que pondrás por su vida?, cuestionó el monstruo, inclinando la cabeza con interés. La vida de una madre es valiosa, pero el amor de un hijo puede ser más brillante. Sofía sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Miró a Mateo y vio en sus ojos la desesperación mezclada con un destello de valentía. Siempre he estado contigo, dijo él, su rostro empapado en luz tenue por el libro, aún firmemente sostenido en sus manos. No me dejes. Lo prometo, Mateo, le dijo, la voz quebrándose. Pero dentro de ella, la culpa comenzaba a tejer sus hilos. ¿Podría realmente sacrificarse? ¿Y si su alma fuera la que cerca de la oscuridad se apagase para siempre? En ese instante, un grito resonó a lo lejos, una puerta se cerró de golpe, y las ranas del jardín comenzaron a croar de manera frenética, como si presintieran que la noche había llegado a un punto crítico. La atmósfera se tornó más pesada, y el monstruo lo notó. Decídete, Sofía. O el niño se perderá en esta oscuridad por siempre, dijo, con una voz suave y tentadora. El libro tembló en sus manos, revelando imágenes de antiguas promesas, pactos olvidados que podrían liberarla. Sofía sintió que el pulso de la casa latía más rápido, como si el terreno mismo estuviera a punto de romperse. No quiero perderte, Mateo. La fuerza que siento me consume. ¿Estoy lista para enfrentar la condena?, se preguntó en un último aliento. Hazlo, gritó Mateo, con una valentía que desbordaba los muros del terror. Justo al final de esas palabras, Sofía levantó el libro con una determinación recién descubierta. Haré lo que deba hacerse, por el bien de mi hijo, declaró. Pero, antes de hacer cualquier movimiento, una risa oscura llenó la habitación, resonando como un tambor lejano. Entonces, acepta. El sacrificio inicia aquí. El aire se volvió eléctrico y un enorme destello se encendió en la oscuridad, iluminando escenas de vidas pasadas que brotaban de la luz, llevándose entre risas y gritos a las almas que había reclamado. Sofía y Mateo miraron, horrorizados, como un torbellino se formaba frente a ellos, absorbido en un abismo palpable, donde los lamentos de los perdidos aguardaban. El monstruo extendió su mano, y Sofía sintió que el pulso de su corazón se aceleraba. Con un grito mudo, se preparó para lo inevitable mientras el destino de ambos pendía de un hilo. ¿Por qué elegir uno sobre el otro? Cuando el abismo era capaz de devorarlos a ambos, el tiempo se detuvo una vez más. La verdad ya no podía ocultarse. ¿Te atreverás?, preguntó el monstruo, mientras la sala se desvanecía, y Sofía entendió que ya no había vuelta atrás. La luz del destello comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una velada penumbra que parecía querer devorarlo todo. El monstruo, ahora un oscuro espectro de sombras danzantes, se acercó a Sofía y Mateo. Su aliento helado calaba los huesos y llenaba el ambiente con un olor rancio, como si miles de almas en pena intentaran advertirles del peligro que se avecinaba. ¿Qué elijo, Sofía?, susurró Mateo, mientras sus ojos se esforzaban por mantenerse abiertos en aquel abismo. Su inocencia, cada vez más agobiada, parecía desgastarse ante el horror que se manifestaba frente a ellos. ¿Puedo ser fuerte, mamá? Sofía sintió un tirón en su corazón.
No eres tú quien debe elegir. Eres solo un niño, murmuró, pero sus palabras se ahogaron en su mente. El monstruo había sembrado semillas de duda, y éstas florecieron en su pecho con una fuerza sombría. Si acepto el trato, perderé todo. ¿Y si no hay manera de regresar? No podemos dejar que nos atrape, gritó Mateo, con una intensidad desesperada. Haz algo, por favor. Pero sus palabras fueron solo ecos reverberantes en la infinidad de la oscuridad. Sofía miró el libro, su último recurso, cada página desgastada como un mapa de antiguos secretos. Sintió la conexión entre sus manos y la página central que un destello de luz ancestral había revelado. Un pacto antiguo, un sacrificio que aseguraba el retorno a la luz. ¿Y si el precio es más alto de lo que imagino? La idea de perderse a sí misma por siempre desgarraba su ser. A su alrededor, el grip del monstruo crecía, las sombras se intensificaban, como si estuvieran vivo, esperando a que ella muriera de miedo, a que el amor que sentía por su hijo se convirtiera en su perdición. Levanta, Sofía. Cree en nosotros, cree en el poder de la luz. La voz de Mateo resonó en su mente, ardiente, como un faro en la tormenta. Mamá, siempre has sido mi fuerza. Confía. La risa del monstruo volvió a resonar, más fuerte, más atrapante. ¿Quieres desafiarme? Todo lo que buscan es una excusa para abandonar la lucha. Me alimentaré de su miedo y de tu debilidad. Sofía sintió una oleada de furia, su deseo de proteger a Mateo rebosaba. Su pecho se apretó al comprender que el monstruo no dejaría que se liberaran sin luchar. No más, gritó, levantando su voz, desafiando a la criatura. No me llevarás con tus mentiras, no me separarás de mi hijo. Con esas palabras, la oscuridad titubeó por un momento, en ese instante, el libro brilló intensamente, llenando la habitación de una luz pulsante. Sofía sintió que su corazón empezaba a latir al compás de las palabras que había aprendido, una canción lejana que resonaba con emociones profundas. Las sombras comenzaron a retroceder, obligadas por la luz que emanaba de su determinación. Con cada verso que recitaba en la mente, podía sentir cómo la fuerza del amor materno empujaba al monstruo hacia la esquina oscura de la habitación. Mateo, recita. No te detengas, gritó, apreciando por primera vez el poder que llevaban en su interior. Mateo, sintiendo la energía, levantó su voz, recitando junto a su madre. Las palabras fluían, y con cada sílaba, la luz crecía, devorando las sombras. Te enfrentaré, monstruo. No tienes poder sobre nosotros. El ser sombrío gritó, un sonido desgarrador que hizo vibrar las paredes. ¿Qué han hecho? No, no, no. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como si un fuego ardiente las consumiera. Sofía sintió un renovado impulso, como si se estuviera separando de un peso terrible que la mantenía atada. Sin embargo, en medio de su triunfo, un estallido de luz brilló en la esquina, y el mundo pareció torcerse. El monstruo, en su agonía, había revelado un portal, una grieta que goteaba una oscuridad aún más profunda. La habitación se convulsionó, y Sofía supo que aunque habían ganado esta batalla, la guerra no había terminado. Mateo, aléjate de ahí, gritó, pero la voz del niño también era una melodía, un canto que unía sus fuerzas en un último sacrificio. Mamá. Linda oscuridad, ven a mí. La mirada de Mateo se iluminó. Como si hablara de una conexión que pocos podían entender. Sé que hay algo más allá. La habitación tembló, y Sofía se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La luz que habían invocado comenzaba a desvanecerse. Mateo, no lo hagas. Pero ya era demasiado tarde. El portal se abrió con un rugido ensordecedor, dejando escapar destellos de sombras que danzaban, llenando el aire de réplicas de almas perdidas, susurros que clamaban desesperadamente. El monstruo sonrió mientras se desvanecía. Esto no ha terminado,
Sofía, lo peor está por venir. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón palpitaba con furia y angustia. Mateo no. Un abismo se abría frente a ella, una nueva realidad llena de terror y promesas de sacrificios aún más oscuros. ¿Podría salvar a su hijo, o estaba a punto de perderlo para siempre? La gran sombra se cernía, y las preguntas comenzaban a girar como un torbellino. No podemos escapar de esto, susurró Sofía, y en su voz resonaba el eco de una fatalidad inminente. El aire se tornó aún más denso, como si la oscuridad del portal estuviera intentando tragarse cada rayo de luz que quedaba en la habitación. Sofía sintió un nudo en el estómago, una presión inaguantable. La imagen de Mateo, su pequeño, inmóvil pero llamando a lo desconocido, la llenó de pavor, un miedo profundo que atravesó su pecho como un cuchillo helado. No, 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 Mateo. Su voz se convirtió en un grito rasgado por la desesperación, las sombras del portal parecían vibrar con un hambre insaciable, mientras las almas perdidas se arremolinaban, susurrando secretos en un idioma olvidado. Las palabras de Mateo resonaban en su mente: linda oscuridad, ven a mí. La inocencia en su voz la golpeó como un golpe de viento helado al rostro. Esa conexión no era solo un juego de niños, había algo más terriblemente real en su llamado. La criatura había dejado una rendija abierta hacia un mundo que ningún ser humano debía conocer. Sofía se lanzó hacia Mateo, pero el tirón de magia oscura la detenía, como una red invisible que la mantenía alejada de su hijo. Mateo, regresa aquí. Gritó, mirando con horror cómo la figura de su niño parecía aunar fuerza con la sombra, como si anduvieran de la mano hacia la perdición. Cada vez más, el niño se transformaba en una sombra en sí mismo, sus rasgos se difuminaban y su risa se convertía en eco lejano. Te lo ruego, vuelve. Suplicó desde lo más profundo de su ser. Entonces recordó las palabras del libro, recitándolas como un mantra, con el deseo de rescatar a su hijo de ese oscuro abrazo. Luz que habita en lo eterno, regresa a mí lo que amanece. Pero la voz del monstruo retumbó, burlona y desafiante. Ya no hay marcha atrás, Sofía. Tu hijo se ha mostrado curioso y la curiosidad a menudo precede al desastre. Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más fría, y el control se desvanecía. Mateo movió su pequeño brazo como si intentara alcanzar el universo oscuro que se cernía, y el portal pulsaba con fuerza, una malignidad llamando su atención. Sofía sintió que el tiempo se contraía a su alrededor, cada segundo se sentía como un intento desesperado de salvar lo que aún podía salvarse. Soy tu madre, Mateo. Ven a mí. Su voz temblaba mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, sin saber si era por miedo o amor. Mirar a su hijo, atrapado entre dos mundos, provocaba un dolor devastador. Y entonces, algo cambió. Las sombras brotaron, como serpientes vaporosas que intentaban envolverlo todo. En ese instante de inducción luminosa, Sofía vio visiones fugaces, imágenes de una vida futura, llena de risas, alegría y un Mateo creciendo. Pero esas imágenes se desvanecían rápidamente, devoradas por un abismo de oscuridad que reclamaba su esencia. Mateo, lucha contra esto. Recuerda quién eres, le gritó con todas sus fuerzas, como si sus palabras pudieran lanzar un hilo que lo conectara a su ser. Pero su pequeño permanecía inmóvil, tanto en cuerpo como en alma. El monstruo comenzó a reír, una risa escalofriante que reverberaba en las paredes. ¿Acaso crees que puedes luchar contra tus propios miedos, Sofía? Este no es un juego. Este es el viaje final. En un instante, Sofía tomó una decisión. No podría dejar que su hijo se convirtiera en parte de esa oscuridad. Te elijo a ti, hijo mío, exclamó, sintiendo el peso de su amor transformarse en un arma. Elijo luchar. Con ese grito de desafío, corrió hacia el portal, sus manos lanzándose hacia Mateo, dispuesta a arrastrarlo de vuelta a la luz, pero estaba sobrepasada por el terror. Las sombras comenzaron a cerrarse de nuevo,
y Sofía percibió que todo se desmoronaba otra vez. Una fuerza tiró de ella hacia el abismo mientras Mateo daba un paso adelante, como si la conexión entre ellos finalmente se hubiera roto. Mamá, y con su voz, Mateo rompió el hechizo. En ese mismo instante, una explosión de luz surgió del portal, un rayo que iluminó todo a su alrededor. La conexión fue restablecida, una corriente mágica revitalizando la habitación, pero el monstruo, furioso y rabioso, se retorcería en su última resistencia. ¿Qué han hecho? Nunca se irán de aquí, gritó el ser, volviendo a crecer en dimensiones, su rostro distorsionado en una máscara de odio. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. El terror estaba lejos de terminar. Mientras las sombras comenzaban a agolparse en sus últimos intentos por devorar todo a su paso, sabía que esto solo era el principio. Pero una luz brillante surgió del suelo, una chispa de esperanza que día un paso más. Sofía se aferró a Mateo con la fuerza de un abrazo, sintiéndose por un instante poderosa, lista para enfrentar la oscuridad. Podrían resistir juntos, o el monstruo revelaría un secreto aún más oscuro que amenazaba con separarlos para siempre. La noche era joven, y el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse. La oscuridad estaba por tragarse todo, pero Sofía y Mateo no estaban solos. Cuando la luz estalló, brilló como un faro en la tormenta. Las sombras intentaron ocultarla, pero el amor que compartían irradiaba con fuerza, convirtiéndose en su escudo. Sofía aferró el libro y, con su hijo de la mano, recitó las antiguas palabras que habían descubierto, su voz resonando con poder. «Dame la fuerza que corre por mis venas», gritó. La luz aumentó, disolviendo esas sombras como si fuese un fuego purificador. El monstruo aulló, su forma de oscuridad deformándose, tratando de luchar contra el poder del amor. No lo lograrán. Soy el miedo que habita en cada rincón de sus corazones. Pero Sofía sabía que era un engaño. La debilidad no podría tocarles. Mateo, nunca dejemos de luchar. Su voz resonaba más fuerte con cada palabra. Juntos comenzaron a cantar el mantra, uniendo sus voces en un eco inquebrantable. La habitación vibraba, y las paredes temblaban ante la verdad que resonaba con ellos. Sofía recordó las historias de su abuela, intensificándolas con su propia experiencia. El amor verdadero podía desafiar cualquier oscuridad, pero el monstruo se mantenía firme, desgarrando la luz. El sacrificio será tu perdición, burló, y con eso, una sombra oscura se elevó y se abalanzó sobre Mateo, tratando de absorberlo. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor. «No», gritó, el terror invadiéndola, su pecho apretándose con cada latido. «Mateo». La luz comenzó a desvanecerse, y en ese instante, la imagen de su madre le apareció en la mente, el amor que había compartido, los abrazos cálidos, los días de risa y alegría. «No puedo perderlo», pensó, en ese momento, una chispa de claridad iluminó su mente. En la memoria de su madre, en las historias que había escuchado de niña, encontró la respuesta. Sofía apretó el libro contra su pecho y gritó, «Yo doy mi luz, aquí y ahora, por mi hijo. Te elijo a ti, Mateo. Que mi alma brille en ti, y nunca más sucumbiremos al miedo». Las sombras titubearon, y el monstruo emitió un rugido aterrador. Entonces, como si la realidad misma temblara, la casa resonó. La luz del libro parpadeó, intensificándose en su interior, transformándose en un torrente brillante que comenzó a envolverlos, alejando la oscuridad en automático. Mateo, sintiendo la energía, cerró los ojos y levantó su voz. «Nunca estamos solos. Siempre hay luz en nosotros». Las palabras resonaron en un crescendo, creando un escudo de luz que repelía la oscuridad que los había seguido. Finalmente, el monstruo alcanzó su límite. Las sombras retrocedieron, se contorsionaron y comenzaron a gritar, atrapadas en la luz de su amor.
Sofía y Mateo permanecieron juntos, creando una corriente imparable de esperanza y coraje. Vamos, Mateo. Nunca vamos a dejar que la oscuridad nos consuma. Sofía sintió que el poder de su amor era más fuerte que cualquier sombra. A medida que la oscuridad se disolvía, el monstruo dejó de luchar. No puede ser, murmuró antes de desaparecer en un torbellino de luces que brillaban intensamente. Cuando la última sombra se disipó, la casa se sintió diferente. Había un silencio profundo y liberador. Sofía miró a Mateo, y aunque su rostro estaba empapado de lágrimas, brillaba de esperanza. Lo logramos, hijo, susurró, y él sonrió. Las sombras ya no estaban. En su lugar, una luz cálida llenó la habitación, como un nuevo amanecer. Sofía sabía que aún habrían días oscuros, pero tenían luz y amor en sus corazones. Esa era la verdadera victoria. Con cada jornada, seguirían construyendo su camino, juntos. La vida no sería fácil, pero siempre serían más fuertes que sus miedos, y así, Sofía y Mateo salieron del laberinto de oscuridad, llevándose consigo la luz que habían invocado, listos para encarar el futuro, sonriendo. El poder del amor puede vencer la oscuridad. La historia había llegado a su fin, pero el eco de esta lección resonaría para siempre. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que compartamos más historias exclusivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Es tu oportunidad de conectarte con la comunidad.